estuviera en la condición, en la situación que tú estás, yo me doy un tiro, me mato. Y esa gente yo la veía que eran como Satanás mismo enviándomela. En aquella cama en la cual yo estuve por muchos años postrado. ¿Cómo, eh, de- cómo, qué pasó porque tú estuviste en cama? bueno, yo Tú llegas a ser el probó del barrio. O sea, eh, ¿qué pasó que te llevó justamente a ti ya a dejar de ser el probó y convertirte, llegar a tu situación de estar en cama? bueno, tuve mucho llamado de parte en la calle cuando yo salí, hermano, de cacería, que salía a hacerle sus videos a la gente, a encañonar gente, a cachar gente, a tirar tiros a la calle, tú sabes. Lo único que yo chanceaba cuando salí en ese tiempo con la gente mía era a los cristianos. O sea, lo verdaderamente. Personas me decían, Dios me hablaba a través de profetas, diciendo que Dios tenía propósito conmigo, de que yo iba a ser un predicador de su palabra, en momentos donde recuerdo que yo tenía más de 3 resguardos, creo que tú sabes lo que es eso. Ujú, ujú. Eh, Muchos pasan por la vida sin tener nada que contar de ella y sin que nadie pueda contar nada de ellos. Simplemente la pasan sin pena y sin gloria. Pero hay otros que tienen unas historias dignas de una obra de ficción y esas historias nos impactan increíblemente. Una de esas historias nos la van a contar hoy. Hoy tenemos como invitado a Leudis, quien nos va a contar su testimonio acerca de esas cosas que le pasaron, que lo llevaron al punto donde está hoy. Espero que esta historia te pueda marcar, te pueda eh, ministrar, pero por sobre todo que tú puedas aprender de ella esa cosa que tú necesitas aprender. Bienvenido, Leudis, ¿cómo estás? Muchas gracias. En Victoria hay una frase que siempre digo, que soy, sin importar las circunstancias, sin importar la situación en la cual me encuentre, bendecido, prosperado y en victoria. Porque Bendecido, prosperado y en victoria. Me gusta esa frase. el tan solo estar respirando es una bendición del Señor. Amén, amén, amén. Leudis, noto que, a diferencia de todos mis invitados que siempre se sientan en nuestras majestuosas sillas, tú traiste la propia tuya. ¿Cómo tú llegaste a usar esa silla de ruedas? Bueno, mi historia yo la resumo de esta manera. eh, Larga, triste, eh, desastrosa, y por eso me califico como un sobreviviente, ¿sabes? Ok. Si hoy estoy aquí, el hecho de yo hoy estar aquí es parte de un largometraje de relatos, acontecimientos en mi niñez, en mi vida, de adolescente, el barrio, criarme en una familia disfuncional. Mi madre a mi corta edad emigró a lo que es Puerto Rico en una yola, ¿sabes? Se fue desarrollando en mí un carácter violento donde me fajaba con todos los jóvenes del barrio, los jóvenes que se criaban conmigo, y quise marcar lo que es un, una postura, tú sabes, de que nadie se podía meter conmigo, nadie podía señalarme, nadie podía llevarme a la contraria. Y todo eso fue marcando trazando un camino, tú sabes, de violencia total, de tal manera que siendo un niño pequeño, recuerdo que habían personas que me decían que yo iba a ser el próximo que iba a controlar el barrio, que iba a ser el próximo que la policía iba a coger lucha conmigo, tú sabes. Y todo eso se convirtió en una marca. Yo creo que hay palabras, tú sabes, el 90% de lo que se dice
es lo que muchas veces se manifiesta en la vida del hombre, ¿sabes? Nosotros somos lo que creemos, nosotros somos lo que decimos, nosotros somos lo que hacemos, etcétera. Y recuerdo que mi mamá partió a Puerto Rico, mi papá se mató cuando yo tenía 7 años. El Señor desde pequeño trataba conmigo. Yo me crié en un altar de brujería y el enemigo desde pequeño quiso como tronchar lo que era mi vida, malograrla, llevándome por un camino errado, ¿sabes? Las influencias del barrio, las influencias de la pobreza, la influencia de lo que eran los puntos de droga del barrio que yo vengo, allá en La Romana, un barrio marginado, un barrio donde la mayoría de los jóvenes que han salido de ahí son jóvenes que han terminado presos en la cárcel, muertos o en un hospital. Y han sido pocos los que han quedado en un hospital. A mí Dios me concedió la oportunidad, ¿sabes? El privilegio, digo con un privilegio, aunque muchos no lo verían de esta manera, tú sabes. Aquí es donde realmente uno dice, Dios mío, eh, conviene esto, conviene seguir viviendo, donde en mi propia cara muchas personas me llegaron a decir, si yo estuviera en la condición, en la situación que tú estás, yo me doy un tiro, me mato. Y esa gente yo la veía que eran como Satanás mismo enviándomela. En aquella cama en la cual yo estuve por muchos años postrado. ¿Cómo, De, qué pasó porque tú estuviste en cama? bueno, yo comencé a bregar con droga, comencé a atracar en los callejones, a cobrarle peaje a todo el que pasaba. Tigres de la calle que eran malísimos, tú sabes, que yo lo vi cuando niño, que yo lo vi metiendo presión, lo vi controlando, lo vi en juidero, en el barrio, vivir, tú sabes, la vida cruda del barrio, todo eso, yo lo vi de cerca. Y tigres que andaron durísimo, después que yo subí, a muchos de esos tigres, tú sabes, el- en la vida que vivía, le hice su juidero. Cuéntame, eh, ¿qué experiencia tuviste que tú entiendes que Dios te dio un jalón? Porque tú dices que Dios te hablaba, que Dios te mandaba mensajes, que Dios te... Pero aparentemente parece que no llegaban. Y me imagino que entiendes que Dios en algún momento te dio un jalón. Mira, yo no estuve ahí cuando la Biblia se escribió, ¿sabes? La palabra de Dios está redactada por diferentes tiempos, diferentes épocas, por diferentes escritores, etcétera. Y lo que dicen ella, tú sabes, realmente se manifestó en mi vida, tú sabes. Aunque no estuve presente cuando se redactó, muchos la contradicen, muchos no creen en Dios por cuanto dicen que la palabra es un libro más. Y yo digo lo contrario. O sea, lo que dice la palabra, las escrituras, las santas palabras de Dios, se manifestó en mi vida, ¿sabes? Desde niño yo escuché hablar de Jesús, escuché hablar de la palabra de Dios y eso, ¿sabes? Creó en mí cierta fe, ¿saben? En entender de que había un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que dice en su palabra que el que a él viene, él no lo echa fuera. Y eso fue parte de los valores que se me compartieron, en los cuales se me instruyó, porque te puedo decir que yo no cogí la calle porque no tuve apoyo de familia, no tuve apoyo de una madre, no tuve apoyo de un pariente, etcétera. No tuve consejo. Lo tuve todo eso. Más sin embargo, ¿sabes? Como dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. A pesar de que tuve todo eso, tú sabes, me desvié, tú sabes. El enemigo al final de la jornada trató de salirse con la suya, ya que él sabía que en mí había un propósito. El propósito que hoy se ha hecho una realidad, de que él veía como personas me decían, Dios me hablaba a través de profetas, diciendo que Dios tenía propósito conmigo, de que yo iba a ser un predicador de su palabra.
En momentos donde recuerdo que yo tenía más de 3 resguardos, creo que tú sabes lo que es eso. Ujú, ujú. Eh, yo cuando salía para la calle, tú sabes que salía a vender droga, salía a hacer daño a la gente, a quitarle lo suyo, a hacer cosas malas, a amarrar gente, todo eso. Recuerdo que antes de yo salir, tú sabes, en mí había ese temor que yo entendía de que yo no nací para eso, ¿sabes? Más el logro, el monstruo que se había creado dentro de mí, producto del sufrimiento, producto del dolor, producto de la ausencia de un padre, ¿sabes? Porque mi papá murió, producto de la ausencia de mi madre, que el enemigo me quiso crear en la mente de que ella me había abandonado para irse a Puerto Rico. Todo eso fue creando en mí, despertando en mí un odio y un dolor, un rencor, de tal manera, hermano mío, que perdí el miedo, perdí la sensibilidad a todo. Y en el único como que la esperanza en mí no se apagaba, era en Dios, ¿sabes? Ese Dios que en momentos de que me llegaron a tirotear, trancándome la calle, brother, por adelante y por atrás, y a otros la baleaban y a mí no, ¿sabes? Ese Dios, yo podía entender de que lo que Él tenía para conmigo era especial. Siempre ¿sabes? Tú te metes a la Biblia y puedes ver que la mayoría de la gente que fueron marcadas, que fueron llamadas, que fueron apartadas para servir al Señor y lograr y hacer grandes proezas y las grandes hazañas en el Señor, fueron gente sufrida. Fueron gente que en su presente, en su niñez, todo parecía ser contrario a lo que más adelante vivieron. Tú sabes, gente que empezaron pastoreando ovejas, gente que empezaron, nacieron de padres que tuvieron relaciones que no estaban casados. Por ejemplo, David, la Biblia habla de la vida de David, un joven pastor desde su niñez, un hijo Benoni, la palabra Benoni viene de un hijo de dolor, un hijo de angustia, ¿sabe? Dice la palabra de Dios que el padre de David era un hombre casado, tenía varios hijos aparte de David y tuvo esa relación fuera de su matrimonio y David vino por eso el Salmo 51 habla de que David dice, en, en pecado fui engendrado, en pecado me concibió mi madre, ¿sabes? Y, Continúa. eh, ¿sabes? La historia de David, eh, un hombre ungido, un hombre con propósito, tú sabes, que a pesar de lo que vivió dentro de sus situaciones presentes, el cual cargó un propósito de Dios de tal manera que hoy día nos edifica a nosotros. La aplico a mi vida de que el hombre de propósito no muere, ¿sabes? Dios me dio muchos llamados, me dio muchas oportunidades. Y recuerdo que a través de un joven en una silla de ruedas, el Señor me habló por última vez después de haberme hablado muchas veces por medio a diferentes cristianos. Y recuerdo que en una ocasión me tirotearon con un joven que hoy es evangelista, joven de la calle, que el Señor también le dio muchas oportunidades y hoy, a Dios la gloria, lo está usando terriblemente. Y después de ahí, después de ese mensaje de ese joven en esa silla de ruedas, conocido el joven como Manuelito el Rescatado, varios días después, eh, 2 de julio del 2015, perdón, 2 de julio, 2 de, perdón, 9 de abril del 2010. Yo te di la fecha de cuando me convertí, Ujú. de cuando me arrepentí a Cristo. Recuerdo yo que el 2 de julio del 2010 fue que me aconteció lo que me aconteció el mismo día que mi mamá cumpleaños. Ese día salí para la calle, altillado, dispuesto a lo que sea, varón. Y fui a diferentes discotecas, party. Y recuerdo que fui a un lugar donde en ese lugar iba a matar a una persona. Andaba con un coro. Y después que salí de ahí, me tirotearon, varón. O sea, yo creía que por los resguardos que yo tenía, yo no moría. Yo creía que cada vez que se armaba un tiroteo, un juidero, y no me daban, yo me hacía más fuerte, ¿sabes? Y recuerdo que ese día que me tirotearon, jamás yo volví a saber de mí. Me morí, porque el Señor días antes me había hablado, aparte de ese joven que me habló en silla de ruedas, ¿sabes? El día que me tirotearon, me fui y recuerdo que después, como de un día y medio,
fue que volví a la vida. Una tía mía me dice que me tiraron para la morgue, me dieron por muerto. Ese mismo día que yo, tú sabes, desperté, la habitación estaba llena de policía. Como yo era reconocido, me conocían con un apodo del barrio, me apodaban el mono, la rabia. Y lo que se decía era que me mataron al mono. Salía hasta por los periódicos allá en la Romana. Y cuando yo desperté ese día, recuerdo que pregunté dónde estoy, tú sabes. Me dijeron, tú tuviste un accidente, que se mataron todos los que andaban contigo. Tú sabes, los policías que estaban ahí. Recuerdo que al yo no haberme movido ya por tantas horas, la familia mía llegaron, ya estaban afuera, tú sabes, pero cuando se dieron cuenta que yo desperté, porque según me sacaron de la morgue, cuando se dieron cuenta que yo estaba vivo, me metieron en una habitación, pero yo no había reaccionado, no había despertado. Recuerdo cuando yo desperté, la familia mía entraron y una prima mía me dice, va directamente, o sea, ya que ella había tenido revelación, mucha gente tuvieron revelación con mi situación que más adelante me pasó. Y ella me dice, mueve las piernas, o sea, mueve la pierna, dale algo, trata de orinar por ti mismo. Y yo no podía hacerlo. Y ahí fue donde me di cuenta de que yo no sentía del pecho para abajo. Durante ese tiempo que tú estuviste prácticamente muerto, hay muchas personas que cuentan historias, testimonios, vivencias de situaciones que cuando ellos están muertos tienen eh, visiones. Algunos dicen que los llevan al infierno, que los llevan al cielo. ¿Tú tuviste algún tipo de experiencia de ese tipo mientras estuviste en ese estado? Em, ¿Qué te digo? Realmente no tuve tales experiencias como tú dices y como, ¿sabes? Porque hay personas que tienen diferentes experiencias cuando entran en lo que es un contacto, una cercanía con la muerte, que le disparan, que es un infarto, etcétera. Pero yo no entré en ningún túnel, yo no supe de mí, ¿sabes? Y eso no significa de que cuando el hombre se muere, inmediatamente su existencia, su memoria, todo se borra y el hombre no sabe dónde está, etcétera. No, según la Biblia, dice la palabra de Dios que después que uno muere, tú sabes, uno va al lugar que según nuestra vida, en esta vida, según nuestro comportamiento, según nuestro estilo de vida, a aquel lugar vamos, si morimos en Cristo, vamos a un lugar de descanso, o sea, donde el que muere en Cristo no muere, sino que duerme, descansa hasta el día de la resurrección de los santos. Y el que muere sin Cristo va a un lugar de tormento a esperar el juicio del Señor. Cuando, cuando tú eres una persona que tienes la fuerza para eh, llevarte a otros por delante, cuando tú tienes un control no solamente de tu vida, sino también de la vida de muchas otras personas, cuando tú te sientes que es todopoderoso eh, y omnipotente prácticamente, y luego llegas a una situación donde parte de tu cuerpo tú no tienes el control, eso automáticamente comienza a tener un efecto en ti. ¿Qué pasó contigo justamente en ese momento cuando te diste cuenta que parte de tu cuerpo no funcionaba o que tú no lo podías controlar? Bueno, los doctores me metieron una falacia, varón. Y lo que se decía era que en 6 meses yo iba a volver a retomar lo que era la sensibilidad, yo iba a volver a tener los movimientos en mi cuerpo normal. Y yo lo cogí tranquilo al principio. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Y recuerdo yo que duré en el Darío un mes completo, porque ya en el Darío ya yo tenía cierta conducta y actitudes de violencia, de impotencia, de traumas. Y después de ahí recuerdo que me dieron de alta y cuando yo me vi en una habitación varón solo, con una persona que yo le decía a la nana, como mi madre, una mujer que fue sumamente especial, la cual partió con el Señor no hace mucho, después que el Señor me sacó del país. Recuerdo que se fue desarrollando en mí una personalidad muy distinta, diferente a lo que yo era. Yo me llené de frustración, me llené de coraje, varón.
donde la materia fecal yo la agarraba con la mano y se la lanzaba a la gente. Comencé a tener cierta conducta, ¿sabes? De locura, de que yo me daba puñalada, yo tengo mi cuerpo marcado, me sellaba en el cuerpo, yo me cortaba las piernas, incluso en ese periodo en cama de 7 años aproximadamente, en ese proceso, yo me bebía suero, me bebía potes de pastilla completo, me ponía soga en el cuello, yo inventaba lo que sea para tratar de quitarme la vida, varón. Y esos momentos fueron tan duros que yo le decía al Señor que me matara. Yo maldecía a la muerte, maldecía al diablo, a Dios también lo llegué a maldecir. Y decía, muerte, pero tú no matas, se dice de ti, todo el mundo te temen y hay personas que no quieren que tú lo mates, pero te lo llevas. Y yo le decía, mátame a mí, tú sabes, ignorante al fin. Y en ese momento lo único que me sostuvo fue la misericordia de Dios, porque en esa cama tuve experiencia con demonios, varón, que sabían lo que portaba de parte de Dios, porque el enemigo no le cae atrás a nadie que no tenga propósito. El enemigo no le cae atrás a nadie. Cuando yo estaba en la calle, yo no me le tiraba a nadie que no tenía nada, varón. Cuando yo me tiraba en cañón a una gente, a quitarle los sueños a la gente, era porque yo estaba seguro que la persona tenía lo que yo quería. Y cuando el diablo le cae atrás a un hombre o a una mujer, es porque él sabe que esa persona tiene algo que él quiere. Y recuerdo que en esa cama, mi vida se volvió en un valle de hueso seco, en una vida seca, varón, donde los cristianos iban y me predicaban y quedaban sin deseo de regresar. Gente iban donde mí a hablarme y la gente dejaron de visitarme porque yo lo que hablaba era de matar. Incluso yo ahí en esa cama me armé, varón. Yo tenía chaleco antibala, tenía bala en esa cama. Ahí en esa cama los delincuentes era lo único que me visitaban. Recuerdo que llegué a tirar tiro ahí en esa cama acostado. Ayer le estaba hablando con un pastor donde estaban hablando de esos tiempos que él vivió. Él me dijo, terrible, Leody. De verdad que tú eres un sobreviviente. Yo le dije, pastor, si hoy estoy aquí, usted que sabe parte de mi historia, es por la misericordia de Dios. Conmigo no se contaba para este tiempo, varón. Conmigo lo que se decía era lo que se hablaba, todo lo que se decía era de muerte. Todo lo que se hablaba era de que de ahí yo no me iba a levantar. De tal manera que me tuvieron que sacar para el patio de mi casa. En ese patio yo me arrastraba por las piedras. En ese patio yo llenaba botellas llenas de la botella. Yo uso sonda. Yo llenaba botellas que las jalaba y las acercaba a mí y ya la llenaba de orina y la tiraba para la iglesia que estaba al lado de mi casa. Y recuerdo que en el patio de mi casa, en lo último del patio, me hicieron una habitación donde en ese patio yo dormía sin puerta y sin ventana. Y ahí recuerdo que fue un profeta, un hombre de Dios, y me dijo, Dios tiene tal propósito contigo, que hoy tú estás ahí donde estás, pero te veo en avión, te veo que Dios te lleva lejos, te veo que Dios te lleva a las naciones. Y ahí ese momento, ¿sabes? Donde tu realidad no combina con lo que el hombre dice. Es algo muy frustrante, algo que yo, pero ven acá, ¿pero y quién es este tipo? ¿Pero y quién es este hijo de para venir a atormentarme de tal manera y a burlarse de mí? Y puedo dar fe y puedo dar testimonio de que verdaderamente Dios es veraz. Y de que si hoy soy un testimonio vivo, es por gracia y misericordia de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo, cómo tú llegas de una situación tan frustrante donde justamente tu frustración por la situación en la que estás y la falta de control que tú tienes sobre tu propia situación te lleva a tener esa actitud? ¿Cómo tú llegas de ese punto y de esa realidad al evangelio? Bueno, mira, el Señor tuvo que acorralarme, porque el Señor me llevó a ese escenario, ¿sabes? De esa cama para preservarme la vida. Y para yo poder decir que sí a Jesús, para yo poder verdaderamente arrepentirme de mis pecados, resistir, o sea, desistir de mi soberbia, de mi orgullo, porque aún en esa cama yo me volví un orgulloso, un prepotente, un altivo,
un violento que yo decía, no me voy a convertir, no quiero ser cristiano, yo lo que quiero es morirme, varón. Y para el Señor llevarme a una confesión genuina, a un arrepentimiento real, verdadero, auténtico, tuvo que acorralarme, en el sentido de que te digo que ya después que yo me vi en esa cama postrado, sin amigos, sin mujeres, las mujeres que me decían que yo era su papi chulo, que yo era su negro bello, su hermoso, mujeres que me dieron la espalda, tú sabes, que más adelante se vieron realmente los resultados de su amor, si su amor era genuino o no. Yo no vi mujeres ahí. Tuve una que, estando yo postrado en cama, me visitó con un amigo mío, diciéndome que estaban juntos. Y yo incluso hice planes de picarla, de matarla. Computé a otra persona y le van a matar. Y al yo ver todos esos acontecimientos, ¿sabes? De verme sin amigos, sin mujeres, sin panas, los panas que si yo tenía que hacer lo que sea por ellos, darle piso a quien sea, lo hacía. Esos panas me dieron toda la espalda. Y mi mamá en otro país sin papeles, todo eso. Yo dije, yo tengo que hacer algo. Y la única salida es Jesús, ¿sabes? Pasaron los años, pasaron los meses, me sacaron de mi casa, duré 24 días bajo sol y sereno en el patio de mi casa, donde los gusanos, mi cuerpo se llenaba lleno de gusanos, los gusanos yo me los quitaba con la mano, varón, y mi cuerpo estaba lleno de úlceras, lleno de llagas. Recuerdo que el 2013, 31 de diciembre, yo me pegué fuego, tengo las piernas quemadas y pasé varios días ahí en el patio tirado, días, semanas, y al final de esos días, recuerdo que el 16 de enero del 2014, yo desistí de esa soberbia, de esa obstinación en la cual me encontraba, de que yo quería morirme, y dije, me voy a arrepentir, Señor, dame una oportunidad. Y cuando decido, tú sabes, cambiar la postura en la cual estaba, llamé a mi familia porque estaban esperando. Mi hermana me decía que tenían una sábana blanca. Tú sabes que los muertos aquí a todos lo arropan con una sábana blanca. Y tenían mi sábana blanca, varón. Tenían el, 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 el- el mortorio, todo lo preparativo para lo de mi velorio, etcétera. Y llegó Jesús en ese tiempo a mi vida. Me bañaron, me quitaron todos los gusanos del cuerpo, me trajeron a una habitación, la cual te dije hace rato que me habían hecho en esos días. Y ahí me entregaron una Biblia el pastor de al lado me había regalado, la cual cuando yo me pegué fuego, yo le pegué fuego a todo eso, que las piernas se me quemaron. Esa Biblia se quemaron las dos tapas de los lados, más quedó intacta por dentro. Esa Biblia yo comencé a leer, varón, y comencé a leer Biblia, pero más adelante volvieron a llegar los amigos. En ese momento solté la Biblia, comencé a fumar, me volví adicto a la marihuana, al cigarrillo. Y recuerdo que pasaron años y después de meses y años, yo dije, me voy a convertir, porque ya yo me encontraba, varón, desesperado de tal manera, tú sabes, ya con la compañía de los panas, tú sabes, de gente que conocían la historia mía, que se acercaban, jóvenes que estaban a mi servicio, que muchos de esos jóvenes están presos, otros están muertos. Yo estaba un poco más calmado, hay un tío mío ahí que está ahí, que me acompaña, y yo fumaba mucho con él todos los días, yo me arrebataba con una canción que se llama Al final será, mucho mejor lo que vendrá, O sea, y escúchame, espérate. Tú tomabas una canción cristiana, cristiana todos los días. una canción que te inspira a creer, tener fe en el Señor, y tú la usabas como una motivación para arrebatarte. Sí, no como una motivación para arrebatarme, sino que cuando yo me arrebataba, tú sabes, y ponía esa alabanza, porque cuando la persona entra en eso de lo que es la influencia, tú sabes, de la marihuana, el Señor reprenda, se siente como que se siente su corazón como que se compunge y se siente como así, como más en otro mundo, el Señor reprenda. Y yo cuando yo estaba como en ese nivel de esa nota, yo como que ponía la alabanza,
como para que Dios me hable, para que Dios me consuele. Y por medio de esa alabanza yo me fortalecía dentro de la nota. Y yo sentía que el Señor me hablaba. Cuando yo escuchaba esa palabra, hoy tú estás aquí curando, tratando de curar tus penas con la marihuana, fumando, tratando de llenar un vacío que aún fumando y fumando, y mientras más fumas, yo fumaba ahora y al ratico tenía que fumar. Yo para comer tenía que fumar, tenía por la mañana, por las tardes, en la noche, en la madrugada. Y así fue que Dios se me reveló, varón. Donde el 2 de julio, recuerdo yo, del 2015, escuchando a Ezequiel Molina hijo, después de ya de semanas, escuchando a Ezequiel Molina padre, donde Dios me hablaba de una manera. Dios tiene su manera de hablar al hombre, ¿sabes? A muchos le habla por sueños, a otros le habla por lo que son las visiones, a otros le habla por los profetas, a otros le habla directamente por el Espíritu Santo, pero lo que sí es que tenemos por claro y por entendido de que Dios le habla al ser humano para que el hombre cambie su manera de vivir, para que pueda alcanzar la salvación, que es el propósito que Él ha trazado para con los hombres. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y recuerdo que ese día Dios estaba hablando de tal manera conmigo, yo me acababa de arrebatar. Y yo escuchaba voces, escuchaba la voz del diablo, la de Dios y la de mi yo, ¿sabes? Mi interno. Y recuerdo que escuchaba una voz que me decía, apaga ese radio, escuchando yo en un celularcito de esos Alcatel, donde Ezequiel Molina hijo estaba predicando en una actividad llamada Abriendo los Cielos, el 2 de julio del 2015. Y él decía, hay personas que me están escuchando, que lo están esperando en las naciones. Hay personas que Dios tiene propósito con ellos de tal manera que hay gente que lo están esperando. Y el Señor me decía, contigo estoy hablando. Este es tu día. Y yo dijo, me estoy volviendo loco. Y el diablo, digo que el diablo, porque me decía, apaga ese radio, apaga eso. Y yo decía, me estoy volviendo loco. Y yo no quería ni escuchar al diablo ni escuchar a Dios. O sea, yo decía, yo estoy viviendo una realidad en la cual yo no tengo ya esperanza. Mi final será el cementerio. Ya mi vida está totalmente tronchada, ¿sabes? Pues tenía problemas por muerte, por droga, por asalto. Y al conocer, tú sabes, todo lo que había hecho en la realidad en la que yo estaba, que ya yo no dependía de mí, todo había que hacérmelo, ¿sabes? Yo decía, a mí lo que me sale, lo que me conviene es que me muera para poder descansar, ¿sabes? De mi sufrimiento, porque era tan fuerte lo que estaba viviendo, donde mis propios familiares me habían dado la espalda, los familiares míos decían no visito delincuentes. Por eso yo me refugié en las drogas y en lo pana, ¿sabes? La gente mala, la gente que salían de las cárceles, la gente que le estaban huyendo a la policía, la gente los tigres que mataban gente, y ahí se paraban conmigo en esa habitación. Y ese día el Señor me dijo, si tú me entregas tu vida desde hoy, tu vida será diferente. Yo le dije, o sea, si yo te entrego mi vida desde hoy, tú vas a hacer conmigo lo que tú has hecho con otros que dicen que tú le cambiaste la vida. Y yo le dije, si desde hoy verdaderamente tú me cambias, yo te voy a servir. Y recuerdo que ese día me arrepentí. Ezequiel Molina se estaba acabando el mensaje que le estaba predicando y ya le había hecho el llamado. Y yo decía, no, no, pero que no, que yo no puedo. Y recuerdo que él dijo, voy a hacer el último llamado. Y el Señor me dijo, ahora es. Y recuerdo yo que en el último llamado, donde ya se iba a acabar la actividad, yo confesé a Cristo, varón. Y desde ese día, verdaderamente mi vida fue diferente. El Señor cambió mi lamento en baile. Desde ese día, puedo decirte que el peso que yo cargaba, como dice la Biblia, venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado, y yo la de descansar. Esa historia de lamento, esa historia de dolor, ¿sabes? Se cambió por una historia de gozo, de testimonio, de paz, de donde hoy vivimos confiados. Y a pesar de que estamos en la condición en la que estamos, ni nos compungimos, ni nos damos lástima, ni nos, ¿sabes? Como seres humanos normales, normal, uno se entristece, pero entendemos de que toda tristeza, toda situación que me pasa aún encima de la situación que estoy viviendo físicamente, es con un propósito. Tú, tú dijiste que Dios te cambió ese día.
y todo cambió ese día. Desde ese día Te hago jamás. esta pregunta, es personal y fuerte. ¿Ese fue el último día que tú consumiste? Desde ese día jamás me volví a poner un tabaco en la boca. Honestamente, que me mate el Señor. Desde ese día, recuerdo yo que todo el problema que yo tuve, varón, por droga, por asalto, muerte, realmente, ¿sabes? Que no estoy diciendo que maté, aclaro, ¿sabes? Hice muchas cosas en la cual dejé gente en el suelo, tú sabes, no sé, se murieron, etcétera. Pero a pesar de que todo eso que tuve, tú sabes, en la policía, eh, todo eso se cambió a mi favor. El Señor comenzó a poner cada cosa en su lugar. Mi mamá tenía más de 10 años sin papeles en Puerto Rico y a los 3 meses de yo entregarle mi vida a Cristo, ella le dieron sus papeles. Yo pude verla. Fue un momento sumamente especial, ya que yo me había criado con ella porque mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Y el Señor comenzó a consolarme con muchas cosas buenas. eh, Me dieron residencia, ¿sabes? Fui al consulado, el Señor me llevó al consulado y recuerdo con el consulado, yo toda esa diligencia la hacía en ayuno. Yo iba bajo una palabra, tú sabes, de que el Señor me dijo que me estaban esperando en las naciones. Y recuerdo que fui al consulado y cuando me hicieron todas las preguntas que me hicieron, yo siempre me mantuve firme diciendo, yo estoy limpio. Me preguntaron, ¿tuviste problemas con la policía, etcétera? Y yo decía que no. Yo decía, yo estoy limpio. Y ellos me decían, pero mira, aquí aparecen tales problemas. Yo no, yo en mi juventud, o sea, le aclaraba, en mi juventud, tú sabes, bajo ignorancia. Y recuerdo que cuando esa persona que me entrevistó, el cónsul, me dijo eso, yo dije, bueno, me metí en problemas. Y él me dijo, tranquilo, allá le van a dar su residencia. Y pude ver la mano de Dios en todo eso, tú sabes. Y puedo decirte que en todo, o sea, no importando eh, las experiencias en las cuales se han visto involucradas, delincuente, homosexual, drogadicto, narcotraficante, ladrón, eh, impío, perverso, como quiera que sea, violador. O sea, todo aquel que vivió ese pasado de pecado y se arrepintió y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, verdaderamente su vida le cambió. Y yo soy un testigo de que verdaderamente el Señor hace la obra con aquellos que están dispuestos a que Él la haga. Has cambiado mi lamento en baile y mis tristezas en alegría. Textos bíblicos que se le atribuyen a un personaje que algunos determinan que existió, que no existió, hace, qué sé yo, miles de años y que están en un libro que algunos le tienen una confianza plena. Pero no es lo mismo que escucharlo de frente con una persona que lo vivió, que lo pasó y que ese texto se puede reflejar en su propia existencia. Quizás hoy en día tú estás en la etapa de lamento, quizás tú estás en la temporada de tristeza, quizás tú estás en la temporada donde tú solamente ves mal. Pero si confías en que Dios puede cambiar tu lamento en baile, eso también podría pasar. Como el testimonio que acabamos de escuchar, del cual ustedes serán los jueces de determinar si fue Dios, no fue Dios, fueron las circunstancias, actuó bien, actuó mal. Eso se lo dejo yo a ustedes. Y también les dejo que me cuenten, ¿ha pasado algo parecido a eso? ¿Ha tenido una situación en la que usted ha vivido una experiencia que lo ha marcado de ese nivel? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios y su opinión sobre el testimonio que acabamos de escuchar. Gracias por la historia que nos contaste, que nos fortalece y que nos ayuda a reconocer que Dios puede llevar luz a la más densa oscuridad. Amén. Muchas gracias. La gloria sea toda para Dios. Gracias por la oportunidad. Primeramente al Señor. Y gracias a ustedes. Mi nombre es Leudy Mercedes.
Yo no resido aquí en el país, resido en Puerto Rico y estamos haciendo la obra del Señor, para lo cual Él nos llamó. Porque si Él me dejó vivo fue con un propósito. Y créeme de que si el Señor lo hizo conmigo, tú que me estás escuchando, también lo puede hacer contigo. No importa eh, lo que hoy estás viviendo, lo que hoy te encuentras enfrentando. Conozco gente, matones, sicarios, bichotes, gente narcotraficante que fueron grandes en su tiempo, gatilleros. Y puedo decirte de que verdaderamente no solamente conmigo, sino también con ellos y también lo quiere hacer contigo. Solamente cree y como dice las escrituras, serás salvo tú y tu casa, porque para el que cree todo es posible. Al que a él viene, él no lo echa fuera. Amén. Dios te bendiga. Amén. Si quieres escuchar un contenido un poquito más ameno, más chistoso, más, te invito a seguirnos en Dejen el Relajo. Eso ahí se pone candela. Y si quieres que te entrevisten allá también, ahí también puedes participar. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Buenas noches.